buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a su espacio de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Enrique Lemus Orellana. Bueno, a primera hora no tuvimos ningún inconveniente, pero siempre no está de más preguntarles, chicos, porque en esta área especialmente, pues tenemos la circunstancia de que hay bastante aire. Quisiera preguntarles si se escucha bien por el momento. Disculpen. Sí, se escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco bastante. Bueno, atendiendo a esta circunstancia muy particular o muy peculiar, chicos, les quiero comentar. Bueno, es bueno tenerlos nuevamente en este espacio de procesal penal 1 y con ello pues siempre hay malas o noticias muy tristes, ¿no? Y es que con ello pues estábamos viendo y como todos le hacemos broma aquí en Guatemala, la situación muy particular del deceso de la reina Isabel II. Esa es una noticia que al final de cuentas es un hecho histórico. Al final de cuentas o al final del día, también, pues, como lo es eso que están diciendo que Chabelo ganó, bueno, ellos sabrán por qué dicen todo esto, a mí solamente me causa gracia. Con ello, pues, también tenemos la segunda noticia, ¿verdad, chicos? Que les quiero comentar, efectivamente, no tuvimos ninguna solicitud de evaluación de extemporáneo. Y al final de cuentas, pues ayer tenían el tiempo perentorio que está establecido efectivamente dentro del normamiento y es que a eso nosotros nos apegamos, que han sido los 3 días de gracia para solicitar esta evaluación. Entonces también con ello viene la noticia, que para muchos va a ser satisfactoria o triste, no sé cómo lo van a ver, pero vamos a subir las notas, ya sea en el transcurso de esta semana o puede ser la otra semana, pues por ahí van a tener que estar ustedes bastante anuentes a la información. ¿Okay? Entonces, en virtud de que no hubo ninguna persona que solicitara la evaluación y se la va a solicitar hoy, por ejemplo, ya le comento a esa persona si lo hiciera, yo sé que aquí no va a pasar, que va a tener que sustentar su evaluación sobre 40 puntos. Entonces, bueno, ya saben las consecuencias que se tienen que tener. Bueno, eso sería, como quien dice, lo más importante o la información que les tenía que trasladar hoy, ya como les había comentado a sus compañeros en la tarde, particularmente. Yo pensé que no iba a estar hoy, pero resultó que al final de cuentas siempre y sí, pues terminé este compromiso que tenía temprano y es por ello que ahora sí les estoy trasladando la información que tenía que trasladarles y pues era una obligación mía comentarles lo que tenemos que hacer o lo que teníamos pendiente para hoy. Entonces, chicos, esa sería la información. Vamos a esperar entonces que con ello, pues el doctor se pueda apersonar al curso. ¿Bien? Entonces, siendo esta la nota aclarativa, informativa o los anuncios parroquiales, ya saben, entonces hoy es jueves, hoy se vale portarse mal, portarse bien, por ser juevesito. Después ya el viernesito también y el sábado ring, nosotros le decimos. Entonces, ya saben, chicos, a portarse bien o mal. Si se portan mal, invitan. Entonces, vamos a esperar a que el doctor se pueda incorporar a la sesión. Bien, eso sería la información por mi parte. Y bueno, les deseo una muy bonita tarde, bonito fin de semana y cualquier cosita, pues ya saben por dónde estamos para platicar. Se cuidan. Gracias, doctor Mejía. Feliz tarde. Igualmente. Por cierto, chicos, hoy les voy a subir, eso se me olvidó comentarse los patojos en la tarde, les voy a subir la película para que la puedan ver o la puedan descargar desde su Classroom y adjuntarle las instrucciones ya posteriormente de lo que tienen que realizar como lo he mencionado el doctor, por tarea. ¿Verdad? Entonces, es lo único que estaba obviando por un momento. Les voy a subir ya dentro de poco, ya cuando estén en el desarrollo de su sesión. Y las pilas,
Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo pensé que todavía no habían llegado todos y que no se había iniciado la actividad. Estaba esperando que fueran las con 15 minutos. Muy buenas tardes, Elizabeth. Estaba esperando eso. Es que también vi poca gente, entonces dije, oh, todavía se están agregando. Tal vez salieron tarde, un poco más tarde del curso anterior y todavía no se han incorporado. Tal vez Pero bueno, salieron asustados, doc. usted no sea mal agüero. Ya lo están espantando los pobres niños ahí. Entonces, por eso es que, eh, ¿qué es lo que está publicando ahí Alan Cosío? Cuéntenos, Alan. Estaba leyendo que acaban de eliminar al Comité Olímpico Nacional de las competencias internacionales por cortes corruptas y cuestiones corruptas en la federación y en la confederación. Sí, bueno, yo sí vi algo al respecto, pero vi que le habían dejado para octubre para confirmar no sé qué cosas. No sé si ya prácticamente ya lo suspendieron o habían señalado un plazo hasta no sé cuánto de octubre, septiembre, 15 de octubre, exactamente. Entonces que ahí entonces se iba a hacer ya en definitivo. No sé. Les dieron unos días para que... Le dieron unos días para todavía, como quien dice, alargarles el plazo y que pudieran todavía arreglar eso, ¿verdad? Bueno, a ver qué sucede, a ver qué va a ser la honorable CC, Corte de Constitucionalidad, porque ellos son los que tienen que resolver, ¿verdad? Bueno, bien, muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto saludarlos hoy martes. Martes, ajá, porque mañana el jueves tenemos clase. No, hoy jueves prácticamente. Ya saben ustedes, hoy es el jueves y entonces, y, eh, y obviamente tenemos nuestra última actividad de esta semana. De ahí a disfrutar el fin de semana que ya está muy cerca. Bien, gusto en saludarlos, sí, y tomando en cuenta eso, de lo que ya les había dicho eh, Alberto, en que no hubo hasta el momento, bueno, no hay ninguna solicitud de extemporáneo. Entonces solo nos queda publicar las notas, lo cual será para más tardar a más tardar la otra semana, pues ya tendrán sus notas, ¿verdad? Y que estén felices y contentos porque saber qué hicieron bandidos para poder sacar un buen promedio en esta clase. ¿Mm? Pero bueno, no cabe duda de que hemos hecho un buen trabajo con Alberto y les pusimos un examen bastante fácil como siempre y ahora sí lo aprovecharon. Sí, así dicen algunos. ¿Mm? Bien, entonces efectivamente, hablando de estudio, vamos a continuar con el programa y obviamente lo que tenemos que manejar son lo relativo a los sujetos del proceso penal principales e indispensables, ¿verdad? Y ahí obviamente ahí el programa empieza con el tema de la víctima, de viene el juez, el Ministerio Público, el imputado, el abogado defensor y todo lo demás, ¿no? Eh, Respecto a la víctima, y se me olvidó darles esas indicaciones a la otra sección, se me olvidó por estar molestando, ¿sí? Por estar molestando se me había olvidado. Como recordarán ustedes, tienen en su poder aquel librito que utilizamos cuando estábamos hablando los aspectos generales de las fases o etapas procesales y todo esto, ¿no? Y entonces el librito aquel de algunas consideraciones sobre la víctima en el proceso penal guatemalteco. Pues en este librito prácticamente están desarrollados los puntos respecto a la víctima, el derecho victimal y todo. Está contenido en esas primeras 86 páginas. ¿Mm?
Claro, lo que pasa es que no es que ustedes tengan que saber las 86, pero los aspectos que ahí se tocan están desarrollados precisamente en ese librito sobre el tema de antestéticos efectos resonados, todo lo relativo a la víctima y las muy específicos que se refieren a lo que el programa trata de desarrollar. Entonces, esa primera parte de la víctima, entonces, pues bueno, lo pueden tener como fundamento en ese librito que ustedes ya tienen y que les sirve para completar esta parte del estudio, ¿verdad? El tema de la víctima, que es bastante importante, y cómo la víctima eh, ha sido tomada en diferentes aspectos, ¿no? Según se ha desarrollado el derecho penal, ¿verdad? El tema de la víctima, ¿no? Entonces, ahí es lo que tenemos que tener en cuenta para esa primera parte. En la segunda parte, vamos a tener que recordar precisamente algunos aspectos para variar relativos a lo que es las partes procesales, porque tenemos sujetos del proceso penal, principales o indispensables, ¿verdad? De esa cuenta, tenemos que pensar que hay dos clases, ¿no? Hay partícipes y hay partes dentro del proceso penal, ¿verdad? Partícipes y partes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos considerado como parte, precisamente? Cuando hablamos de partes del proceso, eh, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Mm? Cuando hablamos de partes en el proceso, que obviamente es algo que ustedes lo vieron en teoría general del proceso. ¿Quiénes son o qué son las partes? ¿O cómo se define precisamente eh, el concepto de partes? Sí, genéricamente dice que hay una parte activa y una parte pasiva. ¿Mm? Doctor, ¿Aló? buena tarde. Las Hola, hola. partes son los sujetos que Los sujetos, ¿qué? actúan en el proceso. Sí, los sujetos que actúan en el proceso. Bueno, sí, en términos generales sí podríamos decir, ¿verdad? Pero también los intervinientes de alguna manera actúan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los sujetos, hablamos intervinientes y hablamos de las partes. Entonces, específicamente, eh, pleito, conflicto, discusión, litigio, controversia. De alguna manera, cuando hablamos de partes, estas personas tienen un papel de protagonistas dentro del proceso. Es más, actúan con un interés en el resultado del juicio. Prácticamente son de alguna manera los que han promovido, ¿verdad? Que han promovido o están promoviendo dentro del proceso, a efecto de que se resuelva el conflicto, ¿no? Entonces, usualmente, visto desde el punto de vista civil, que a veces se enfoca teoría general del proceso y lo enfocan más en eso, en esto. Estamos hablando de la parte actora y la parte demandada. ¿Mm? Usualmente lo hablamos, ¿verdad? O se habla de demandante y demandado, ¿no? Obviamente, en derecho procesal penal no podemos hablar de demandante o de demandada, porque incluso no tenemos el concepto demanda, aunque sí hay demanda precisamente, sobre todo cuando se refiere al aspecto civil, al aspecto de las responsabilidades civiles. ¿Mm? Pero básicamente nosotros no manejamos demandante y demandado porque efectivamente no son. Entonces, pero en fin, eh, ¿qué es lo que tienen esa calidad de parte dentro del proceso? Como digo, son los sujetos procesales que intervienen con un interés directo en el resultado del juicio. Eh, Esos son prácticamente las personas que actúan con interés o los que de alguna manera promueven precisamente eh, el proceso. Entonces, básicamente lo que significa el proceso penal eh, dentro de las partes, si vamos a hablar de la parte pasiva o realmente la persona, ¿m? Sí, exactamente, de alguna manera tienen la pretensión y precisamente quieren que se resuelva. Tenemos en primer lugar, y lo pongo en primer lugar, a lo que se refiere
a lo que es el imputado. O sea que usualmente hay una persona que imputado, entonces hay otra que imputa ese hecho, y que es la otra parte que tenemos al Ministerio Público, quien es el que ejerce la acción penal. Entonces, de alguna manera tenemos el acusado y el acusador. Básicamente lo es lo que tenemos nosotros, en el cual el acusado, pues es obviamente el imputado y recibe distintos normas depende del momento procesal que se trate. Y obviamente el acusador, que normalmente o básicamente es el Ministerio Público, quien ejerce la acción penal. Esos son los que básicamente se manifiestan como tales. Pero bueno, miremos lo relativo a lo que dice o que indica el artículo 70, por favor, del Código Procesal Penal. Si quieres se lo leo yo, licenciado. Gracias, Ana Lucía. Artículo 70. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente lo que el código señala a quién es a la persona que ellos le llaman imputado. Y que obviamente las distintas denominaciones muchas veces se utilizan indistintamente pues, en aquel momento, ¿no? Pero la verdad que depende muchas veces del momento procesal en que estamos para saber qué es la persona, pues. Porque dice, se denomina sindicado, imputado, procesado o acusado. Y obviamente, y por último, condenado. Cuando estamos hablando de una persona sindicada, sindicada es una persona que podría ser denunciado o una persona que ha sido señalada como posible autor o la persona que posiblemente cometió ese hecho delictivo. Entonces ahí tenemos a una persona sindicada que ha sido señalada como tal. Pero cuando nosotros hablamos de imputado, es cuando efectivamente ya el Ministerio Público realizó su labor, sobre todo en la primera declaración, en donde, de conformidad con el artículo 82 también del Código Procesal Penal, ya en su momento, dentro de la audiencia de primera declaración, ya prácticamente le intimó los hechos al sindicado. O sea, le señaló los hechos por los cuales él tiene la calidad de sindicado. Entonces, en ese momento, después de su primera declaración, y si efectivamente fue efectiva la labor realizada por el Ministerio Público, la persona pues obviamente va a ser ligada a proceso, principalmente pues, y se va a iniciar la fase preparatoria. Entonces ahí ya no tenemos un sindicado, sino ya tenemos un imputado. Y por favor, asegúrense y no cometer el error de ponerlo con E, ni tampoco con A, porque estamos hablando de diferente cosa, ni con la E ni con la A, porque estamos hablando de diferente cosa. A veces se le va uno la onda, pues. Y obviamente son distintos momentos que la misma Constitución ha señalado para las personas, ¿verdad? En la Constitución. Obviamente están el séptimo, el 8, ¿verdad? Que efectivamente ahí señalan distintos momentos, ¿verdad? De la persona que es. En eso que se refiere el séptimo y el 8, todavía tenemos simplemente una persona sindicada, una persona que ha sido señalada como posible partícipe o responsable de la comisión de un hecho delictivo. Y obviamente, ¿verdad? Los hechos todavía no le han sido señalados concretamente. Solo se manejan generalidades de que ha sido por un delito de robo, por un homicidio, por tal hecho, ¿verdad? Por eso está siendo sindicado. Y entonces ya después de la primera declaración, con esa intimación, como es como lo maneja el Código Procesal Penal, ya que se le ha intimado precisamente al sujeto, entonces ya tenemos una persona imputada.
se le señala de haber cometido un hecho delictivo. Y condenado, obviamente. ¿Verdad? Y condenado, obviamente, a quien sobre haya caído. Sí, exactamente. Puede más o menos decirse que es una persona que sospechosa o la persona que posiblemente pudo haber participado, ¿no? Del que se sospecha. Y obviamente cuando estamos hablando de condenado, es cuando ya, como dice ahí, se ha dictado una sentencia condenatoria firme. Ya es prácticamente una persona condenada. Incluso a veces decimos que es una persona culpable, es el culpable del delito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros también a veces decimos. Pero obviamente, esas son las distintas. Pues obviamente el imputado es indispensable para que se pueda realizar el proceso, ¿no? Para que efectivamente esto se da. Entonces, obviamente, los derechos, ¿verdad? Como también lo dice el 71, empiezan a operar, ¿verdad? Desde el primer acto o procedimiento contra la persona o la sindicación. Leamos el 71, por favor, para completar el concepto. ¿Se lo leo, licenciado? Gracias, Amy. Dice derechos. Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviere privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este código le concedan. Bueno, ahí tenemos precisamente a lo que llamamos nosotros una persona imputada. Y antes de ser imputado tuvo que haber sido sindicado de ese hecho delictivo. Pues bien, eso es, como le digo, desde la parte propia de la persona acusada. Pero a la par de él, y no podemos pensar que no podría ser otra cosa, que es el defensor. Entonces, el defensor, no sé qué concepto pueden manejar ustedes o qué idea tengan, pues, pero que efectivamente el defensor, de alguna manera, integra o es parte dentro del proceso. También es parte dentro del proceso. O sea que está la persona sindicada o imputada del delito, pero también a la par de él tiene, obviamente, que estar el abogado defensor. Y que de alguna manera nosotros ya habíamos visto, ya habíamos analizado precisamente cuando hablamos de la defensa. El ejercicio de la defensa que tiene que realizar o que debe o tiene derecho a realizar la persona que ha sido sindicada o imputado de un hecho delictivo. Y obviamente el abogado defensor juega un papel preponderante en todo esto. ¿Por qué? Y tal vez en algunos surge la duda de que si efectivamente es parte. Pues miren, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, el abogado defensor no puede faltar precisamente, no puede faltar en el proceso, ni puede faltar obviamente a ninguna audiencia en que éste se realice. Incluso vimos en el axioma, los axiomas que habíamos estado leyendo y vimos en la clase del día martes, de que si no hay defensa, es nulo el juicio, pues. Ni las pruebas se pueden presentar por parte del Ministerio Público si no hay defensa. Entonces tenemos ahí que nullum judicium sine defensione, estamos hablando de que efectivamente el abogado debe de estar presente, ¿verdad? Presente en la audiencia. Si el abogado defensor no se presenta a una audiencia que ha sido debidamente notificado, entonces se suspende la audiencia, porque la persona
o el sindicado no puede estar sin un abogado defensor que lo auxilie. Obviamente, obviamente, él debe precisamente estar en todas las audiencias. Y si no está, obviamente se suspende, pero también se le pide o se le señala plazo para que informe el motivo de su incomparecencia. O sea, él tiene que también decir, sí, exactamente, es un derecho constitucional, es una garantía constitucional de que debe de haber un abogado defensor. Eso no puede faltar en ningún momento en ninguna audiencia. Y si éste está ausente, la audiencia no se puede realizar, porque sería nula la audiencia o diligencias que se practiquen sin la presencia de esta persona. Es más, como le digo, existen sanciones estipuladas en caso que el abogado defensor no se presente, ¿verdad? Y obviamente si él está, tiene que demostrar precisamente o justificar esa su ausencia. Si no, se le puede declarar el abandono. Derivado de eso, miremos el 103, por favor, del Código Procesal Penal. Artículo 103. Abandono. Si el defensor del imputado, sin causa justificada, abandona la defensa o lo deja sin Por favor, el asistencia 103. técnica, doctor, ¿me escucha? Yo creo que no te escucha, compañera. Ya le está hablando Gabriel ¿A ahí. leer el 103 entonces? ¿Escucha, doctor? No, yo creo que no escucha, No, fíjate. No, no escucha. se le fue. Es que como que sus audífonos no están funcionando No, bien. no les escucho. Doctor, escuche, disculpe. No escucho, ¿verdad? No, no escucha. ¿Qué estará fallando aquí? Que no, Ahorita vamos a ver. no ¿Me escucho escucha, yo que doctor? alguien esté leyendo. Permítame, chicos, ahorita le voy a hablar al doctor. Aló, aló. ¿Me escuchan a mí? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Y ¿Usted nos escucha ahora? ahorita en este momento sí? Sí. Bueno, creo que era la conexión de sus audífonos, fíjese, porque No. la compañerita Gabriel estaba platicando ahí. ¿Sí ves? Bueno, por favor, Ahí estamos. entonces Sí. volvamos a las andadas y miremos el artículo 103, por favor, el abandono nuevamente, porque si no, no se me queda a mí. Muy bien. Artículo 103. Abandono. Si el defensor del imputado, sin causa justificada, abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de este, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos. Si lo solicita el nuevo defensor, no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiera sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza. Bien, ahí tenemos que precisamente no puede estar ausente. Incluso existen sanciones para el abogado que abandona su función sin aviso, pues obviamente que es el abandono y que no está presente en la audiencia. Porque le digo, tiene que justificar, le señalan un plazo para que él responda por los motivos por los cuales no pudo asistir o no estuvo presente. Y las sanciones están estipuladas en el artículo 105. Por favor. Artículo 105. Sanciones. El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará a quien incurra en él al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Bueno, entonces prácticamente, como les digo, hay una sanción establecida. Si no él justifica su ausencia, entonces, y obviamente tuvo que darse la suspensión de la misma, él tendrá que justificar y se le señalará plazo para que diga el por qué él no pudo asistir. Si simplemente no puede explicarlo y lo abandonó, entonces obviamente se lo comunica, como dice ahí, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, precisamente por el incumplimiento de su función, por una falta a la ética profesional, ¿verdad? Por el incumplimiento de sus funciones. Entonces ahí se establecerá la sanción correspondiente. Y para reiterar el hecho de que sí es parte, al igual, obviamente, que su defendido, miremos las facultades que tiene precisamente, ¿verdad? Bueno, miramos los dos, la independencia y las facultades que tiene el abogado defensor, de conformidad con el Código Procesal Penal. Esto está en el 100 y en el 101, por favor. ¿Lo leo otra vez, licenciado? El 101. 100 y 101. Sí, el 100 y el 101. Muy bien. Artículo 100. Independencia. El defensor atenderá las indicaciones de su defendido, pero en el ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, tratando de realizar la defensa por medios legales. Artículo 101. Facultades. Tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso sin limitación, en la forma que la ley señale. Bueno, ahí tenemos precisamente el hecho mismo de que el abogado es parte también del proceso. Entonces, por un lado está, como le digo, el sindicado o imputado o cualquier denominación, dependiendo del momento procesal que se trate, hablándolo técnicamente, aunque ya en la práctica y los regulares que se le mencione indistintamente, ¿verdad? Entonces, él efectivamente tiene que estar presente en las audiencias y tiene las facultades y el derecho de participar en el mismo con independencia, ya sea de acuerdo o él independiente pueda actuar. Y entonces él también puede intervenir y proponer. Entonces es parte porque no puede faltar, tiene que estar para que pueda darse el proceso. Porque si también el imputado no está, no hay audiencia. No puede haber una audiencia, porque de alguna manera él también ejerce su derecho de defensa. Entonces él tiene que estar presente, ¿verdad?, en la audiencia. Él también tendrá que justificar su ausencia o si la persona ya está detenida, pues el que va a justificar su ausencia será el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario se le notifica que precisamente tiene que ser trasladado de la cárcel o del centro de detención donde se encuentran a la torre de tribunales y le señalan el día y la hora en que éste tiene audiencia para que llegue en tiempo, para que no vaya a faltar. Si él está detenido y no llega, pues el sistema penitenciario justifica el motivo de su incomparecencia. ¿Por qué? Porque falló. Ahora, si la persona no está detenida, pues él deberá justificar el por qué. Entonces, ahí tenemos prácticamente una de las partes dentro del proceso, cuya presencia de ambos o cuya presencia es indispensable para que proceda o se puedan realizar las audiencias o darle continuidad precisamente al proceso penal. El otro gran partícipe es la parte acusadora, ¿verdad?, que es obviamente el Ministerio Público. Y obviamente ahí podemos ver precisamente el artículo 107 del Código Procesal Penal y el 107 bis al mismo tiempo. Artículo 107. Función. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones de este Código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Artículo 107 bis. Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales que sean abogados
pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción alguna y sin el acompañamiento del agente fiscal. Bueno, eso es en cuanto al Ministerio Público y que obviamente tiene que realizar la función del ejercicio de la acción penal. De esa cuenta es que él actúa precisamente, ¿verdad?, como acusador. Y una de sus obligaciones es la persecución e investigación de los delitos, ¿verdad? Esa es la obligación que ésta tiene. Por lo tanto, tampoco puede dejar de asistir. Como ya les decía con anterioridad, si no llega a la audiencia, obviamente también de alguna manera tendrá que justificar el motivo por el cual esta persona, ¿por qué no se presentó? No se realiza la audiencia, pero obviamente le piden precisamente que explique o que justifique su ausencia. Algo que es muy importante y lo leemos de una vez, así como para ir adelantando, es el tema de la objetividad, que de alguna manera ya se las había mencionado cuando hablábamos y les decía yo que el método científico se parece mucho al proceso penal porque parece que tuviera las mismas características, ¿verdad? Y una de las características que debe ejercer o realizar el Ministerio Público es precisamente la objetividad. El 107, sí, parece que eso no está incluido porque yo tampoco lo tengo, pero hay algunos códigos que parece que lo tienen precisamente ese segundo párrafo cuando después de que leyó la justicia con las exposiciones de este código, donde se leyó cuáles eran las funciones que realizaba, ¿verdad? El tema de que la dirección de la policía y todo lo demás, ahí ya esa parte no lo tiene. Hay algunos códigos parece que sí. Entonces, obviamente, actuar con objetividad, igual como se debe hacer la investigación científica, basar sus decisiones o sus conclusiones con base a los hechos, no en suposiciones o imaginación del fiscal, sino en los hechos. Por favor, miremos el 108, la objetividad. Sí, gracias. Ok, dice, objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. Se adiciona el último párrafo según decreto número 7 y en 2011, el cual queda así. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir al juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que, en 48 horas, el fiscal informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le informe de nuevos avances o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta grave. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente la objetividad que debe caracterizar precisamente o identificar al Ministerio Público en la realización de su función. Y obviamente ven ustedes que la víctima también tiene que ser informada. La víctima tiene que ser informada de cuánto está sucediendo o de todo lo que efectivamente se está que se está dando precisamente dentro del proceso. O sea, tiene la obligación. Y tan es así como ven ustedes que el juez puede en un momento determinado, si no le da esa intervención o no le informa, puede el juez ordenarle de que lo haga. Hay una frase ahí, ¿verdad? Que obviamente ya de alguna manera habíamos hablado en la clase anterior. Cuando dice o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación. Entonces, él puede decirle, mire, yo no voy a continuar con la investigación, voy a aplicar un criterio de oportunidad,
no voy a ejercer cuando hablamos del criterio de oportunidad, no voy a ejercer la acción penal porque efectivamente el daño que se causó no es precisamente de alto impacto, pues es de muy poco impacto precisamente la participación, ¿verdad? Y entonces ahí para que darle la posibilidad precisamente de que utilice, ¿qué institución dijimos que podía utilizar cuando vimos lo relativo a la acción? Eso lo vimos el día martes. Si el Ministerio Público quiere ya no ejercer la acción y que puede hacerlo, claro, el criterio de oportunidad es lo que quiere utilizar el Ministerio Público para abstenerse a realizar o ejercer la acción penal pública, por ser de poco interés o de poco impacto social el hecho. Pero ¿qué puede hacer la persona agraviada cuando le dicen esto? Recordemos la conversión, por favor. Actuar. Recordemos la conversión y nuevamente leámosla precisamente, que está regulada precisamente y la leímos, ¿verdad? En el Código Procesal Penal, el artículo 26. Recuérdense que en la anterior clase que estábamos viendo lo relativo a la acción, vimos en lo relativo a la conversión, en cuanto que esa acción pública se puede convertir en de acción privada y obviamente permitir que la persona agraviada o la víctima sea la que ejerza la acción y no participar el Ministerio Público por precisamente no tener porque no tener circunstancias o el daño provocado no está de tal intensidad de que el Ministerio Público pueda estar en este caso, ¿verdad? En pocas palabras, para que no pueda estar perdiendo su tiempo, si le podemos poner en otras palabras, ¿no? En un caso de que no tenga mayor importancia. Entonces, efectivamente, eso es. Entonces, ahí tenemos precisamente la otra persona o la otra parte del proceso penal. La otra persona que ejerce esa función de ser parte del proceso, porque tanto el sindicado como el abogado defensor actúan con un interés en el resultado del juicio y ellos son los que quieren que se continúe la persecución y se tome una decisión respecto al caso. El Ministerio Público, desde el punto de vista que quiere a un culpable, quiere una condena, quiere demostrar la culpabilidad de esa persona porque esa es la función que le corresponde. Cuando se habla del ejercicio de la función de la acción penal y obviamente que tiene a su cargo la investigación y la persecución penal de todo caso, de todo delito que se cometa en toda la República de Guatemala. Eso es la función que efectivamente tiene. Aparte de eso, se considera también parte a una persona que también está establecida en el Código Procesal Penal, que es precisamente lo que se denomina el querellante adhesivo, que también se le denomina o se le llama, ¿verdad? El querellante adhesivo, que obviamente el agraviado o la víctima puede participar en las audiencias y puede también pedir y oponerse si así lo quiere, pues. Pero el querellante también puede tener esas facultades y si hay querellante, que es una imagen también así como accesoria y que coadyuva al Ministerio Público, también puede ejercer y convertirse en parte, propiamente dicha. Entonces, miremos lo que establece el artículo 116, por favor. Dice creyente adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.
El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materias de competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios del fiscal del proceso. Bien, entonces, como le digo, ahí ven ustedes, obviamente, la función del querellante adhesivo y algunas de las facultades con que éste cuenta, pues. E incluso estar, como quien dice, no aceptar y poder oponerse a las decisiones que en algún momento haya hecho el Ministerio Público, así como también proponer medios de prueba, realizar algún tipo de investigación o poner en conocimiento precisamente el Ministerio Público de estas, ¿no? Y entonces, si no están de acuerdo, tomen nota de esto, porque a veces pasa desapercibido, no solo por los abogados defensores o los abogados no defensores, por los abogados, esto que señala el Código Procesal Penal, que es precisamente lo que está señalado en el último párrafo. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal. O sea, hay contradicciones entre el fiscal y el querellante. Entonces, si el querellante no está de acuerdo, tiene derecho a presentar una discrepancia, así le llaman. Solicitar al juez la audiencia de discrepancia y manifestarle en ella lo que no le parece y los desacuerdos que tiene con lo que está haciendo el Ministerio Público. Incluso el mismo hecho de que no quiera o no esté, no quiera practicar las diligencias o los medios de prueba que él quiere. Entonces, ahí precisamente esa contradicción que puede haber entre el Ministerio Público y el querellante se van a resolver como esta acción de discrepancia. Si le ponen un puntito ahí, o algo, entonces para que ustedes tengan mucho en cuenta este tema y en qué consiste la discrepancia, porque le digo, se solicita audiencia al juez o se necesita audiencia al tribunal para poder plantear una discrepancia, y entonces ahí precisamente que decide el juez. Es una audiencia que se va a celebrar únicamente entre el Ministerio Público y el querellante, ¿verdad? Porque no es un problema que precisamente debe afectar al acusado, sino es una discrepancia o una falta de acuerdo o desacuerdo que hay entre el querellante y el Ministerio Público. O sea, el único legitimado para ejercer es el querellante. Ninguna persona puede presentar la discrepancia. El acusado no puede discrepar precisamente. ¿Por qué el sindicado creen ustedes que no puede discrepar precisamente o pedir una audiencia de discrepancia? Doctor, porque él es el sujeto pasivo en el proceso, porque él es el acusado, el imputado, entonces no tiene esos derechos. Sí, básicamente por eso. Gracias, Martina. Efectivamente, por eso. Ellos, de hecho, ya no van a estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que me esté acusando, yo no estoy o sea, todo lo que haga el Ministerio Público, el sindicado no va a estar de acuerdo, pues.
y no va a estar presentando discrepancias por cada cosa que haga o cada investigación o cada medio de prueba que va a proponer el Ministerio Público. Entonces, ahí no hay discrepancia. Hay discrepancia entre estos porque supuestamente están desde una misma posición. Supuestamente está acusando, pues, bueno, el otro coadyuvando a la acusación. Supuestamente ahí es donde están precisamente trabajando en este caso, pues. Y entonces, si hay desacuerdos entre la misma parte, en la parte acusadora, entonces también tienen que ser resueltas por el juez. Ese es el motivo. Por lo tanto, esa audiencia de discrepancia, ¿verdad? Y que realmente no hay, no hay en otro artículo donde se mencione pues. Y entonces, como le digo, es tan simple como se plantea ahí en el Código Procesal Penal, que muchos abogados no lo contemplan, no lo manejan, pues. Bueno, además de que en su momento también los profesores de Derecho Procesal Penal tampoco le hicieron o le dieron relevancia precisamente a esta situación. Esta situación de discrepancia se puso de moda, si mucho hace como 4 o 5 años, ¿verdad? Es decir, ya se hace con más frecuencia, pero casi no se utilizaba porque no había sido entendida o no lo manejaban o no sabían realmente la existencia de esta posibilidad, ¿no? Entonces, pero ya desde hace 5 años ya hay, no es muy repetida, pues, pero ya hay alguna frecuencia precisamente en la utilización de precisamente esta acción de discrepancia que puede ejercer el querellante, ¿verdad? El querellante, efectivamente. Entonces, tenemos básicamente las partes dentro del proceso. Las partes en el proceso que son precisamente el acusado y su abogado, el Ministerio Público y el querellante precisamente adhesivo. Claro, para ser querellante adhesivo se necesitan ciertos requisitos. Uno de los requisitos es obviamente que el juez autorice la participación de esta persona como querellante y sobre todo que tenga la calidad de agraviado, porque claramente lo que leímos en el 116 dice el agraviado con capacidad civil, o su representante o guardador y todo lo que sea ahí, ¿no? Pero entonces, para que la persona pueda ser querellante, tiene que tener la calidad de agraviado. Y el Código Procesal Penal se toma la molestia de decirnos quiénes se consideran, de conformidad con el Código Procesal Penal, que son agraviados. Entonces, leamos el artículo 117, por favor. El Código Procesal Penal. Artículo 117. Agraviado. Este código denomina agraviado. 1. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además en su caso al cónyuge, a los familiares o independientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. El 2 está suprimido. El número 3, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes las dirijan, administren o controlen. Y 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a
ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D, ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. E, para recibir resarcimiento o reparación por los daños recibidos. F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Bien, entonces todas estas personas que aquí se describen, obviamente tienen la calidad de agraviados. Obviamente, en esa segunda parte, después del numeral 4, pues ahí se establecen los derechos que tiene la persona en su calidad de víctima o agraviado por el delito. De alguna manera ha sido perjudicado. Sin embargo, hay algunas cositas que son necesarias la explicación, porque así de entradita no se entienden, solamente se lee, pero no saben de qué se está hablando, ¿no? Si no es que se da la explicación pertinente. Por ejemplo, la del numeral 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Esto se refiere precisamente a las asociaciones, ¿verdad?, que muchas veces aparecen dentro del proceso penal. Incluso hay a veces que algunos también no están de acuerdo, dice, ¿y estos qué andan haciendo ahí metidos? Pues siempre tienen que andar ahí de chutes o algo así, porque no saben realmente que estas personas tienen esa facultad y tienen el derecho a constituirse en querellantes en calidad de agraviado. Se refiere a aquellas asociaciones, por ejemplo, de defensa de los derechos del niño, o aquellas asociaciones que se refieren a los delitos en contra a la violencia intrafamiliar o a la protección de la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, derechos humanos, o sea, aspectos de derechos humanos, o aquellas asociaciones que se dedican o promueven la protección al medio ambiente. Dice que son obviamente delitos colectivos, porque muchas veces el delito provoca un daño. Sí, las que también se les conoce como las ONGs. Exactamente, oficinas no gubernamentales, ¿verdad? Las organizaciones no. Entonces las ONGs, que bueno que me recordó de esto, me había olvidado mencionarlas. Entonces estos, digamos, por ejemplo, que su función o su asociación está constituida precisamente para combatir la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer o delitos como el feminicidio y todos estos aspectos, entonces estas asociaciones debidamente acreditadas tienen el derecho y tienen la facultad de constituirse como querellantes adhesivos. Sobre todo, como le digo, en esos delitos colectivos, en que el hecho no afecta a una persona determinada, sino a una colectividad. Por ejemplo, delitos que atentan contra el medio ambiente. Si, por ejemplo, se contamina un río, obviamente, ¿quiénes van a ser los agraviados directamente o afectados? Todos aquellos que efectivamente viven a la orilla del río y que de alguna manera están siendo afectados precisamente por la comisión de ese delito. Por lo tanto, si pensáramos en que todos y cada uno, o un buen número de personas que viven a la orilla del río, se quiere constituir en querellante adhesivo, imagínense qué relajo se convertiría. En cambio, estas asociaciones, cuando hay intereses colectivos de ese tipo, pues ellos mismos se constituyen como querellantes adhesivos porque representan los intereses de la colectividad, ¿verdad?
y obviamente, ¿verdad? Y difusos porque obviamente hay delitos de violencia intrafamiliar, hay, o sea, no se puede exactamente definir, ¿verdad?, quiénes son los agraviados, porque si efectivamente hay violencia intrafamiliar, lo que hay que dar es un ejemplo a todos aquellos, ¿verdad?, para que haya una prevención general de que estos delitos o estas acciones no se deben de cometer, porque efectivamente se está violando un interés colectivo o de muchas personas, ¿m? Y por lo tanto esos delitos no deben repetirse. Entonces ellos quieren garantizar que haya un juicio y muchas veces pues ellos mismos le dan asesoría jurídica a los agraviados o a las agraviadas o a los menores que han sido afectados por esto. Y obviamente ellos le dan la protección y obviamente también prestan asesoría jurídica para que las víctimas puedan constituirse como querellantes o la asociación ejerce. Efectivamente, esa es la función y es aquí donde ellos están facultados precisamente para realizar o para actuar en ese caso. Otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que es bastante importante, que de alguna manera, ¿verdad? Pueden efectivamente participar como querellantes, por ejemplo, lo que también establece el 116, por ejemplo, las entidades autónomas, ¿verdad?, o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal, ¿va?, o adherirse a la iniciada. Incluso en el segundo párrafo dice cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos, aquellas asociaciones o grupos en contra de la corrupción, ¿verdad? Entonces, estos en todo caso podrá ser, ¿verdad? Obviamente los órganos del Estado podrán querellarse también. Es decir, por ejemplo, en los casos tributarios, cuando hay delitos tributarios, usualmente participa la SAT, porque también tiene un grupo de abogados contratados que ejercen o tienen mandato judicial para poder ejercer la acción en nombre de la entidad o la SAT, por ejemplo. Pero como también de alguna manera pueden afectarse otros intereses, por ejemplo, en la Procuraduría General de la Nación, también puede constituirse en querellante. Y no digamos la Contraloría de Cuentas, cuando el problema es en relación al manejo de los fondos públicos. Entonces, tenemos ahí que estas entidades también pueden querellarse. Usualmente cuando hay delitos tributarios, la SAT casi siempre, como les digo, tiene contratados abogados para que puedan ejercer esa función, para que puedan representar a la entidad, a la SAT, o sea, a la Contraloría, a la PGN, ¿verdad? Por ejemplo, en casos en que hayan problemas de corrupción o algunos de estos aspectos, entonces se puede efectivamente participar la Contraloría de Cuentas y en la mayoría de las veces o siempre está presente la PGN, porque como también representa al Estado y en el mal manejo de fondos, el Estado fue el directamente damnificado o el agraviado por los malos manejos de los fondos que hacen algunos funcionarios públicos. Entonces, es fácil ver en estos casos al Ministerio Público ejerciendo la función o la acción penal pública y obviamente la PGN también querellándose en función de agraviado por los daños provocados al Estado en sí mismo y de alguna manera la Contraloría, porque obviamente es la Contraloría que obviamente tiene que ejercer, es el órgano de control precisamente sobre lo que hace las auditorías, ¿verdad?, sobre la forma en que estos
fondos son afectados. Es decir, cuando ustedes son abogados defensores de funcionarios o toda cosa, tengan ya por sentado que se van a enfrentar al Ministerio Público, se van a enfrentar prácticamente a la Contraloría de Cuentas y obviamente se van a enfrentar a la PGN. O sea, usted va a estar contra 3 y tiene que estar bastante atento a lo que cualquiera de estas entidades diga. Aunque muchas veces hay concordancia en lo que dicen y hay algunas entidades que algunos abogados que les pagan para realizar esa función, ¿verdad? Que efectivamente solo llegan, dan un pequeño resumen de lo que se ha dicho y al final han terminado algunos de ellos o muchos de ellos diciendo, y en consecuencia, señor juez, me adhiero a todo lo que haya alegado y todo lo planteado por el Ministerio Público en esta audiencia y lo que él manifestó en este momento. O sea, simplemente realizan esa función, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué es eso. Aparte de eso, entonces, y en este momento toco, pues, que efectivamente hay bastante oferta de trabajo para los abogados, sobre todo los que quieren dedicarse o le gusta lo penal. ¿Por qué? Porque fíjense, estos órganos del Estado contratan abogados que se dedican a lo penal para que los represente y ejerzan y funcionen de alguna manera en nombre de esta entidad la calidad de creyente, ¿no? Ellos son prácticamente creyentes y ellos lo representan. Las asociaciones de protección a los derechos humanos también contratan abogados penalistas a efecto de que puedan convertirse en creyentes, ¿no? De estas asociaciones o estas ONGs, que es efectivamente, ¿verdad? Estas oficinas no gubernamentales, ¿verdad? Que efectivamente ejercen esa función. Y si nos vamos al ámbito de la defensa, recuérdese que también está la defensa penal pública, pues, que obviamente si la persona no tiene abogado defensor de su confianza o no tiene la capacidad económica, pues bueno, hay abogados que ejercen esa función en nombre de la defensa pública penal y que también tienen contrato para ejercer esa función. Entonces, en cualquiera de esos casos, como le digo, los penalistas siempre están por ahí siendo requeridos. Por ejemplo, en la defensa pública hay muchos abogados que no tienen mucho tiempo de graduado y a veces logran ser contratados por la defensa pública para poder ejercer dentro del proceso penal como defensores. Claro, no automáticamente los contratan y ya vaya, pues no, también reciben capacitación. Hay una escuela de formación y capacitación en la defensa pública que previo a poder ejercer esa función les dan toda la capacitación necesaria e indispensable para que puedan actuar como abogados defensores en el proceso. O sea, si reciben capacitación e información, ¿verdad? Entonces hay muchos abogados, como les digo, nuevos que empiezan a funcionar en la defensa pública penal. Y obviamente cuando tienen allá un poco más de experiencia, muchas veces ya son contratados también por el Estado. Entonces, oferta de trabajo, requerimiento de abogados que se manejen en lo penal, pues obviamente hay, ¿verdad? Así que eso también quería manifestarles. Entonces, ya les digo, efectivamente, en este caso, entonces tenemos también al querellante adhesivo que de alguna manera puede ser parte. Entonces tenemos básicamente a estas personas que pueden efectivamente considerarse como parte. Ahora bien, obviamente estos tienen un interés en el resultado del juicio, ¿no? Pero ¿considerarían ustedes, por ejemplo, al juez? ¿Será parte el juez? Porque el juez tampoco puede faltar.
Sí es parte, doctor. Sí es parte. ¿Alguna otra opinión? Es un sujeto procesal, dice Alan Cosío. ¿A qué se refiere cuando dice un sujeto procesal? ¿Podría explicarme, contarme por qué? O explicarnos a todos. De alguna manera, supuestamente no debe tener interés en el resultado del juicio. Él es un árbitro. ¿Mm? Él es un interviniente. Él interviene en el proceso porque sin él no se puede dar la relación procesal. No se puede entablar la relación procesal. Recuérdense que aquel triangulito que les había contado yo cuando estábamos hablando de las excepciones. Pero él no tiene interés. Porque si tuviera un interés en el resultado del juicio, ¿qué pasaría? Exactamente, Dulce María. Debe ser imparcial. Él simplemente es un árbitro. Igual que los árbitros de fútbol. Ellos pitan cuando ven algo que no debe funcionar, señalar el defecto, darle la participación en el momento que se daba, pues, que se debe de dar. ¿Ah? Mantener el orden y la disciplina dentro de las audiencias. Y obviamente, esa es la función, pero no es parte. Por lo tanto, es un sujeto interviniente. Él interviene dentro del proceso penal, pero no es parte, porque él no debe manifestar en ningún momento interés en el resultado. Yo solamente decido si me convencen o no me convencen. Yo mantengo el orden acá y precisamente ese mantenimiento del orden es que yo tengo y dirijo precisamente la audiencia, pero interés no tengo. Por lo tanto, el juez sí interviene precisamente interviene precisamente en el proceso, Obviamente, también la víctima también interviene. Ahora, si es querellante, ya es parte del proceso. Pues es uno de los intervinientes o participantes del proceso penal. Indispensable, sí, porque no puede dejar de faltar y no puede dejar de estar. Imagínense en una audiencia que no haya juez, no hay audiencia, pues. El juez en muchas ocasiones o en varias ocasiones, lo que pasa es que, mire, fíjese que suspende audiencias y suspende porque él no puede estar presente o no está presente porque tiene otra actividad o tuvo que hacer una inspección y que tuvo que salir del despacho porque tenía en otro proceso, pues. Entonces, el juez suspende porque él no puede participar o no puede estar presente en la audiencia. Si no hay juez, no hay audiencia. Si no está el acusado y su defensor o cualquiera de ellos, no puede haber audiencia. Si no está el Ministerio Público, no puede haber audiencia. Ahora, ¿qué pasa si no están precisamente los querellantes? Si alguno de los querellantes no está. A ver, ¿qué pasa si el querellante no está? ¿Podrían estar sus representantes, doctor? No, por eso digo, pero ¿qué pasaría si no llega el querellante? Ni el creyente ni su representante. O puede ser el abogado también, pues el abogado del... Tampoco hay audiencia. Pero si no hay audiencia, no. Simplemente no hay. También es principal en el proceso. No. O sea, no fue en la forma en que lo expliqué, que fue confuso, pues. Si no está el querellante, la audiencia se celebra. Lo único es que si no está presente el querellante en su momento, también pueden declararlo precisamente o decir que abandonó su intervención. Pueden efectivamente, si él no comparece y no justifica su ausencia, entonces también le pueden precisamente declarar el abandono. El abandono. Y por lo tanto, quitarles su calidad de querellante. Porque él definitivamente tiene que estar presente, pues.
tiene que estar presente, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, definitivamente, como es parte, pero no es una parte así muy importante, él debe estar presente, ¿verdad? Debe estar presente. Y si no está presente, justificar su ausencia, justificar su ausencia. Pero aún y cuando justifique su ausencia, la audiencia se puede dar sin ningún problema, del creyente. Ahora, si no está presente, el creyente, lo que se hace es precisamente declarar el abandono y también quitarle la intervención. Así que, obviamente, eso es lo que sucede precisamente con los creyentes. Entonces, señores, tenemos ahí, como le digo, que creyente también es parte, pero el creyente, como es una figura, obviamente es una figura que obviamente, ¿cómo se llama? Que coadyuva, obviamente, a la acción penal, ¿sí? A la acción penal, coadyuva con el Ministerio Público para el tema de la acusación, es coadyuvante nada más. Entonces, la acusación no para, porque simplemente, prácticamente estamos hablando de que auxilia, colabora con el Ministerio Público. Por lo tanto, no tiene una función tan principal como para que deba suspenderse o no pueda continuarse. Pero si no se presenta y no justifica, entonces efectivamente uno puede pedir, la otra parte, o yo como abogado defensor, puedo pedir efectivamente que se declare el abandono porque efectivamente esta persona no se presentó, no estuvo presente o no se... no estuvo presente en la audiencia como querellante. Entonces, que si no está presente y ha sido notificado, se le puede tener esa calidad. Pues mire, Adam Manuel, lo que pasa es que en los delitos de acción privada no hay participación del Ministerio Público. Eso creo que se los había mencionado. Ahí prácticamente les dije yo que es el agraviado el que directamente, como se constituye querellante, y el querellante es que ejerce la acción. Ahí no hay participación del Ministerio Público para nada. A no ser de que se necesite una investigación, se necesite una actividad que el Ministerio Público deba efectuar. En ese caso, se le pide al juez para que ordene al Ministerio Público que realice una determinada investigación, una determinada diligencia, pero directamente ejerce la acción penal el agraviado. Él es el que ejerce la acción. El Ministerio Público, no, ni fu ni fa, no hace absolutamente nada cuando hay delitos de acción privada. Es el agraviado el que directamente presenta la acusación, ¿verdad?, en contra de la persona. Obviamente, si no hay, efectivamente también se le declara su abandono en los delitos de naturaleza privada, porque no hay quien ejerce la acción. Ahí obviamente tendrán que solicitarle a él que explique y fundamente el motivo de su ausencia, pues, ¿no? Precisamente. Tendría que darse eso. Pero en los delitos de acción privada, definitivamente no hay participación del MP. Solo cuando sea requerido para la práctica de alguna diligencia, alguna actividad de investigación en que el Ministerio Público deba realizarla. Solo en eso. ¿Cómo así creyente adhesivo provisional? ¿A qué se refiere como creyente adhesivo provisional?
Aquí lo único que vemos es el relevante, el exclusivo. Que sería interesante leerlo por los delitos de naturaleza privada. El 122, creyente exclusivo, que ahí indica cuando conforme a la ley la persecución penal, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Él es el querellante exclusivo, es lo único que habla. Exclusivo porque solo él puede ser querellante, el directamente agraviado por el delito. Eso es. Bueno, ahí vamos a ver otras circunstancias. Ahorita por la hora, son las 5 con casi 29 minutos. Vamos a terminar aquí la actividad y la vamos a continuar el siguiente martes, donde vamos a ver lo relativo al actor civil y obviamente el tercero civilmente demandado y cuál es la función que realizan estos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pasen ustedes muy buena tarde y se divierten. Mañana es viernes. El viernes. Pasen buena tarde. Gracias por la clase, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, doctor. Feliz tarde. Muy buenas tardes. Nos estamos viendo la otra semana.